En este momento me permito presentar a nuestra siguiente invitada, la doctora Jimena Vélez Calvo, de quien me permito hacerles una breve semblanza. Jimena Vélez Calvo es doctora en Neurociencia Cognitiva por la Universidad de Valencia, magíster en Educación Parvularia por la Universidad de Cuenca y Universidad Arcis de Chile, licenciada en Ciencias de la Educación, especialización Educación Preescolar y Especial por la Universidad de la SUAY, licenciada también en Ciencias de la Educación, mención Lengua Inglesa. Es directora de proyectos de investigación y vinculación en la Universidad de la SUAY, coordinadora de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de la SUAY, docente e investigadora que ha colaborado en instituciones de educación superior ecuatorianas y también internacionales. Es miembro de equipos de investigación en autismo, en inclusión, y sus líneas de investigación y publicación están referidas a la inclusión, altas capacidades y trastornos del neurodesarrollo. Le damos una cordial bienvenida a este espacio con la ponencia Formación del profesorado en educación inclusiva, algunas propuestas y desafíos. Muchísimas gracias, Jimena. Le cedemos la palabra en este momento. Muchas gracias, Anita. Gracias por la bienvenida y la presentación. Mi atento saludo y reconocimiento al equipo de la CELEI, a Aldo Campo por gestionar este valioso encuentro. Por supuesto, a la Red Ecuatoriana de Pedagogía por permitirme pues, compartir mi trabajo y también a todos ustedes, a quienes espero que pues, mis palabras les lleguen en alguna medida. El trabajo que voy a presentar tiene que ver con lo que han analizado mis ponentes, los ponentes anteriores, pero aterrizado en la problemática de la formación del profesorado. Por eso, pues quizás no les llame la atención que algunos temas vuelvan a oírlos nuevamente, ¿no? Y para poder poner la problemática de la formación del profesorado en el contexto ecuatoriano, pues deben todos ustedes saber que a partir de la publicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 2011, la inclusión en los sistemas escolares ecuatorianos se volvió obligatoria. Esta transformación de las escuelas hacia centros escolares inclusivos generó una serie de desafíos. Y creo que uno de los más latentes fue poner en evidencia las necesidades formativas del profesorado en el ámbito de inclusión. Precisamente, pues por la evidente diversidad que existe en el alumnado, esta diversidad creciente en las aulas está tomando protagonismo, lo que hace que la inclusión sea un proceso que se muestre abiertamente o muestre abiertamente la necesidad de participación y pertinencia de todo el alumnado, pero al mismo tiempo la eliminación de barreras que conllevan a procesos de exclusión. La educación inclusiva, entonces, implica un replanteo de los procesos de formación del profesorado, tal como ha sido enunciado por algunos documentos y publicaciones, incluso normativas internacionales, tales como pues, la Guía para las Políticas sobre la Inclusión en Educación de la UNESCO, el World Report on Disability en el 2011, los informes de la OCDE o los informes de la EASNE de la Organización Europea. Bajo estos antecedentes, pues voy a hablar de formación del profesorado en educación inclusiva y voy a dejar algunas propuestas y desafíos producto de esta revisión que he hecho para esta presentación. Presento esta diapositiva donde pues planteo una serie de elementos a los que les he llamado el ciclo de formación del profesorado y partiremos pues por quiénes son los aspirantes y futuros estudiantes en las carreras de magisterio, los planes de estudio y también las prácticas, los formadores de formadores, el escenario escolar actual y las políticas nacionales de formación. Mi intención es mostrar que cada uno de estos elementos afecta a los demás. Para hablar de ello necesitamos empezar revisando pues, qué entendemos por educación inclusiva. Si ustedes se dan cuenta, en estas dos presentaciones anteriores se planteó que pues, los intentos por definir la educación inclusiva son problemáticos y pueden verse afectados por una serie de elementos, como por ejemplo el contexto, la cultura, marcos normativos, las propias realidades educativas y otras circunstancias que demuestran que la práctica educativa no es estática. Precisamente la educación inclusiva busca procurar
que todo el alumnado, con independencia de su origen, características personales y otros elementos, pueda ser atendido en la escuela común. La educación inclusiva es la que se opone a toda forma de exclusión en sus formas más latentes. Entonces, bajo esta premisa, empezaría analizando el primer tema que tiene que ver pues, con los aspirantes y futuros estudiantes de las carreras que forman a profesores. Voy a tratar de seguir un orden cronológico de los elementos que he presentado. Durante mucho tiempo, la formación docente fue un área muy apetecida, tanto por los especialistas que se habían formado en este ejercicio como otros profesionales que no tenían una preparación pedagógica. Convocaba especialmente a mujeres, quienes veían pues, en la carrera de profesorado, en la docencia, una oportunidad de trabajar a medio tiempo o dedicarse a otras actividades. En ese entonces era una profesión a medio tiempo y aún sigue siendo pues, en la mayoría de instituciones educativas. La realidad no ha cambiado. Actualmente el 70% de las profesoras son mujeres, tal y como pues, muestra el archivo maestro de instituciones educativas. Algunas personas que tratan sobre el tema y revisan sobre el tema docente dicen que el salario que el fisco pagaba a los docentes estaba en relación con el tiempo de trabajo y con las obligaciones que tenían que cumplir. Y por lo tanto ganaban poco porque trabajaban poco y se esforzaban poco los profesores. Y esto se convertía en un círculo vicioso que pues por los limitados estipendios no valía la pena esforzarse mucho. Esta apreciación disminuía la importancia de la tarea docente y también del trabajo formativo, ya sea inicial o continuo, porque pues por la condición del salario no valía la pena pues esforzarse mucho. Esta situación busca ser reformada y busca que se considere como una carrera de vida. En las 2 últimas décadas, en el contexto latinoamericano, se ha asociado a la formación docente de esta manera, con implicaciones que sí están relacionadas con formación inicial, continua, desarrollo profesional, tendencias, etcétera, ¿no? Y también ha implicado que se planteen políticas educativas orientadas a buscar la promoción de docentes aspirantes que tengan, pues, una vocación íntegra y genuina para dedicarse a esta carrera y para impactar de manera eficiente en los procesos educativos. Precisamente la OCDE recomienda a la región aspectos centrales asociados a la profesión de la docencia y recomiendan que primero resulte una carrera atractiva, que se mejoren los procesos de selección a partir de concursos de ingreso de los profesionales más adecuados para la docencia, que se continúe con la actualización después de la formación inicial y que también se conserve a los mejores profesores. Para el 2012 en Ecuador había un total de 70.000 estudiantes para las carreras de magisterio. Y en el año 2013 la situación cambió porque el gobierno nacional declaró a la educación como carrera de interés público y por lo tanto exigió que los estudiantes que deseen seguir la carrera de formación docente alcancen el puntaje de 800 sobre 1000 en el examen de admisión de las ENES. Una situación que cambió diametralmente la situación de la educación porque inicialmente era una formación abierta que no tenía requisitos mínimos y esto implicó pues que las carreras de filosofía también tengan que replantear sus procesos de formación. Sin embargo, paradójicamente, en el Ecuador un bachiller o cualquier profesional sí puede ser docente saltándose la formación inicial. A este tipo de formadores se les conoce como profesores empíricos y son quienes no han estudiado las carreras relacionadas con la docencia o no se han graduado de maestros. La presencia de maestros empíricos en el Ecuador en el 2016 era de alrededor del 20% de docentes. Estas condiciones nos permiten apreciar que no se está considerando los efectos de la falta de formación en los procesos escolares y por lo tanto, al no considerar estas condiciones van a afectar también los aspectos relacionados pues, con las prácticas inclusivas. Precisamente se refiere que pues, en la carrera de profesorado, en la educación, para asistir la educación primaria en el Ecuador, había sido producto, al menos hasta finales del siglo pasado, más de la necesidad de trabajo y de conseguir empleo y sacar dinero rápido. Pero entonces, para hablar de una carrera de vida, se debe encontrar sentido desde la formación, la exigencia en el magisterio, la motivación económica y, por supuesto, la rendición de cuentas. Esta carrera de vida va a tener una demanda de 160.000 vacantes para el año 2030 y es necesario que se construyan senderos hacia la educación para todos.
y se transforme la realidad educativa con parámetros inclusivos. El segundo tema que hablaré tiene que ver con los planes de estudio y las prácticas de las carreras que forman a profesores. Y pues empiezo presentando esta diapositiva que muestra la realidad del país. En el país hay 144 titulaciones universitarias para formar a docentes y la media de asignaturas es de 2,17% asignaturas relacionadas con la educación inclusiva. Una media bastante baja, porque tengamos en cuenta que hay universidades que tienen 10 asignaturas y otras que no tienen ninguna. Al sacar un promedio, pues esta es la realidad que nos muestra. Esta realidad nos demuestra que la formación del profesorado en materia de inclusión es insuficiente. En Ecuador, la formación de docentes con nivel de licenciatura se promueve en todas las provincias del país. El 90% de las facultades tienen carreras que confieren el título de licenciado en educación primaria o inicial, parvularia o básica, ¿no? Y aunque algunas conceden estos títulos con una duración de 4 a 8 semestres, el trabajo en la educación inclusiva se limita a la atención de las necesidades educativas especiales o finalmente se divide en la formación de profesores especialistas, especializados o especiales y profesores pues ordinarios, regulares, ¿no? Esta formación dual espera también y debería ser superada por un enfoque inclusivo que responda a la diversidad de los estudiantes en el contexto de la educación. Revisando, pues, los perfiles de egreso de 4 de las 5 universidades locales, encontramos estas afirmaciones que tienen que ver con el ámbito, pues, de la inclusión. Para empezar, la Universidad de Cuenca habla de comprender la heterogeneidad, la diversidad de ritmos, los estilos de aprendizaje, la realización de adaptaciones curriculares y la creación de experiencias inclusivas. La Universidad Católica habla de aplicar procesos de inclusión considerando diferentes estilos de aprendizaje, necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad dentro de un marco de equidad. La UNAE declara la capacidad para vivir y convivir en grupos humanos cada vez más heterogéneos. Finalmente, la Universidad de la SUAY habla de diseñar, aplicar y evaluar programas y proyectos educativos integradores, inclusivos y contextualizados para la educación básica, preparatoria, elemental y media. La intención de compartir esta diapositiva es poner en evidencia que la formación del profesorado y la declaración de la intención de formación del profesorado en el ámbito de la educación inclusiva está latente en sus propuestas curriculares. Sin embargo, sí es necesario que en las carreras que están formando a profesores se hagan una especie de análisis, una especie pues de observación puertas adentro de cómo se están dando estas condiciones dentro de sus procesos formativos, porque hay que tener en cuenta, una carrera no es un proyecto acabado, es un proyecto de formación. A lo que me refiero es que esta debe todo el tiempo estar cuestionándose, analizándose, para ver cuáles pueden ser sus posibles desafíos. Presentaré aquí una serie de elementos de algunos autores que analizan pues diversas sugerencias para que las carreras hagan un análisis puertas adentro y puedan ver cómo se están dando estos procesos. Empiezo con el concepto multifacético de la inclusión de Mitchell y verán que hay un par de flechas señalando algunos elementos. Este fue un trabajo que hice con algunos profesores y alumnos para revisar cuáles pensaban que en la carrera de formación de educación de la Universidad de la SUAY eran los elementos que debían considerarse. Y de acuerdo a este modelo, pues hablan de liderazgo y aceptación. De acuerdo a las competencias de Hoover y Patton, hablan de que se debería considerar tomar decisiones en base a datos, proveer apoyos en el ámbito socioemocional y del comportamiento, porque a veces es un ámbito que dejamos de lado. Pensamos que la formación profesional es solamente cursar y aprobar, y nos olvidamos pues de los elementos blandos que están detrás de la formación y la colaboración con el profesorado. En cuanto a esta propuesta de valores de la educación inclusiva, pues lo que se analizaba como un elemento a considerar es la planificación personalizada y la participación en la toma de decisiones. Al hablar de principios básicos de la formación docente, se fijarán que no hay estos elementos que indican, porque en el análisis se recomendaba a todos a considerar para nuestra carrera de formación de profesores. En cuanto a los principios de la formación docente, pues resaltó formación como un continuum, es decir, que no les formemos a nuestros alumnos con la idea de que se gradúan y se acaba, sino pues que la búsqueda de formación tiene que ser constante. El cuestionar sus propias creencias y prácticas educativas, una actitud que si es que no se trabaja constantemente en el proceso formativo causa mucho daño en el ejercicio profesional. Y finalmente el sustento
en la unión necesaria entre la teoría y la práctica, que muchas veces está divorciada. Sabemos que unas cosas a veces se hablan, se enseñan, se predican en los salones de clase y son diametralmente opuestas cuando se ejecutan en las aulas escolares, donde no hay esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Finalmente, en cuanto a las competencias para atender a la educación inclusiva, se recomendaba el profesor con capacidad medial para desarrollar competencias tecnológicas tan necesarias, se hicieron muy evidentes ahora, pues con el confinamiento, y la capacidad para interactuar y favorecer la comunicación. El segundo elemento de la formación del profesorado es la práctica inclusiva, ¿no? Analicemos esta diapositiva. La buena práctica inclusiva debe entenderse como una actuación situada, que adquiere sentido y es viable a partir de una realidad concreta, de unos condicionantes estructurales que la hacen única e irrepetible. En la práctica, pues, una serie de elementos dan naturaleza a esta práctica educativa, la situación singular no repetible, el dinamismo que hay alrededor de ella, la praxis social que la convierte en incierta, con estas situaciones difíciles de predecir y controlar, los valores que están en una dimensión axiológica, considerando a la comunidad educativa como verdaderos protagonistas, y la heterogeneidad. Voy a analizar otro elemento que tiene que ver con los formadores de formadores, y empiezo con esta diapositiva, que muchas veces no tenemos en cuenta quiénes somos los profesores en las carreras de docencia. Los estudiantes de docencia replicarán como maestros las mismas prácticas que vivieron cuando se formaban como docentes. Por lo tanto, ser un formador de formadores es una oportunidad invaluable para legarles lo mejor de nosotros mismos. Y esto significa ser consecuentes, entender que lo que hagamos ahora afectará el futuro de nuestros alumnos y de los alumnos de estos alumnos. Por lo tanto, un formador de formadores debe tener conciencia que será la autopista sobre la que despeguen los futuros maestros y debe darles estabilidad para permitirles despegar. Debemos reconocernos como personas, equivocarnos, valorarnos, aprendernos, amarnos y mimarnos a nosotros. Romper la idea de que un profesor rígido e inhumano, pues es lo que se estila, como nos legaban quizás otras generaciones de formación, ¿no? Un profesor rígido es incompatible con una institución inclusiva. Y otro elemento es que los profesores universitarios deben ser tan diversos como su alumnado. Probablemente una situación que nos hace falta considerar cuando convocamos a concursos. La realidad educativa ecuatoriana muestra que el 5% del profesorado universitario se reconoce como parte de una minoría sexual, funcional, étnica, etc. Finalmente, valorar este aspecto social, humano, blando, donde los docentes pues deben también reconocer el valor de que son figuras de apego secundarias en los estudiantes y que van a repercutir en su formación integral. Precisamente un estudio que hicimos hace un par de años con el doctor Vicente Lloret, pudimos encontrar que 2 elementos predictores de buenas prácticas inclusivas era la formación en educación inclusiva y las competencias socioemocionales. Concretamente, la capacidad de analizar, evaluar y autorregularse el entorno por medio de respuestas sociales. Me gusta esta frase, esta afirmación de Casanova que dice: todo lo que no se acometa ya en este momento supondrá remoras irrecuperables para nuevas generaciones, una tras otra, que habrán dedicado tiempo y esfuerzo a conseguir una educación absolutamente inadecuada para el presente y el futuro de nuestra sociedad. Voy a hablar de otro elemento, el escenario escolar actual. Y pues al hablar del escenario escolar actual, pues un elemento importante a considerar es pues la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales radical que se dio del año 2008 al 2015 una vez publicada la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Deben saber que el 1000% de alumnos se matricularon en el transcurso de estos años, lo que aparentemente implicaría pues que se estaban cumpliendo los principios de educación inclusiva, pero sabemos, ya lo analizamos antes, que la presencia no significa aprendizaje, ni mucho menos participación, por varias razones. En primer lugar, porque pasar del modelo del déficit al modelo interactivo requiere reconocer en el otro, ¿sí? Pues condiciones, capacidades y volverlo nosotros, como analizaba el doctor Bello, y también conocer bien el currículo para ajustarlo y crear condiciones que le permitan enriquecerse de la diversidad. Después, porque los entornos inclusivos también demandan la intensificación, la diversificación del trabajo pedagógico, una mayor implicación personal y moral, una ampliación del territorio de la formación y profesión docente, y por lo tanto nuevas emergencias
la emergencia de nuevas responsabilidades profesionales que se demandan a los profesores. Precisamente el 45% de los docentes manifiesta que no tiene suficiente formación para atender el enfoque inclusivo. Otro trabajo también realizado por la UNAE demostró que para poder tener un escenario óptimo que genere estas interacciones que demandan estos procesos, la ratio profesor-alumno debería ser por cada 16 alumnos un profesor. De 12 a 16 alumnos es la ratio recomendable para poder asegurar la calidad educativa bajo estas condiciones. Sumado a esto, el exceso de carga administrativa que tiene el docente, pues convierte al escenario escolar actual en un elemento que implica un desafío para los profesores que estamos formando. Finalmente, hablar de las políticas nacionales de educación y pues al analizar este tema durante la implementación de la educación inclusiva en Ecuador, se declaró el Plan Decenal de la Educación, después el Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia de Plan Toda una Vida, que son pues los marcos normativos, directrices que están permitiendo la implementación pues de la educación inclusiva en los ambientes escolares. Precisamente los reportes que ha hecho el país indican que la educación inclusiva ha llegado al 87% de la población escolar. Hay 140 unidades de apoyo a la inclusión que al parecer demostrarían que estamos en este proceso, ¿no? Y se habla también de flexibilidad curricular, que sin embargo se sigue orientando desde la discapacidad. Les he puesto esta última diapositiva para que ustedes puedan controlar que analizamos todos los temas que presentaba pues al inicio de esta ponencia. Y para concluir es necesario pues analizar que el progreso hacia la inclusión también requiere voluntad política, requiere acuerdo social y no depende solamente de la formación del profesorado. Sería injusto, iluso, irresponsable descansar todo este proceso exclusivamente en las espaldas de los profesores. La formación de los profesores no es una receta para superar esta problemática, no es una receta para buscar una solución. Sí es un elemento clave que tiene que combinarse de otros factores, tal como he analizado en esta presentación. Muchas gracias.